enseña, la que me lleva a conocer tus riquezas. Tu palabra hiciste la tierra, es tu palabra la que tiene el poder. Poco a poco nos iremos conociendo, iglesia, aleluya, pero solamente le voy a decir que todos vamos a trabajar. Todos vamos a coger el pico, la pala, el carrazo y a trabajar. Los perezosos nunca alcanzan nada del Señor. Por eso en el libro de Nehemías todos trabajaron, con la espada ceñidos los lomos y con la trompeta por si venía el enemigo, troncaban trompeta y al sonido de la trompeta venían todos, sabiendo que cuando hay una iglesia unida, jamás será vencida. Amén. Amén. Así que prepárense que vamos a trabajar todos en el espíritu. Porque esto es espiritual. Escuchen, esto es espiritual. Creo que cada uno de nosotros tenemos que tener experiencias con el espíritu. Y si no las tienes, te vamos a enseñar. No te conformes con las cuatro paredes del culto. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo rompa nuestro interior y que Él nos vuelva a hacer como Él nos tiene que hacer. Yo estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos? ¡Digan amén! Bien, yo amo a nuestro hermano Eli, lo he conocido de joven, lo intenté, lo estuve 4 meses de ensayando al hermano, él estaba un obrero, no hay otro como él, lo digo yo porque es mi hermano, es mi amigo, la hermana Zafira, desde bien pequeñita la he visto yo. Pero escuchen, la etapa del hermano Eli y la etapa del hermano Zafira ya ha pasado. Escuchen, no quiere decir que yo sea mejor que él, porque yo soy un siervo muy pequeñito. Quiero decirles que ustedes abran los ojos a una nueva visión. Porque tenemos que abrir los ojos espirituales. Nunca te quedes mirando hacia atrás porque no podrás ver la gloria que te espera hacia adelante. Amén. Miren, yo no quiero cansarles con la palabra, ¿vale? Yo intentaré hacer cultos cortos, a no ser que el Espíritu Santo se mueva. Cuando veamos que el Espíritu Santo se mueva, si se alarga un poco más, pues no pasa nada, ¿vale? Pero yo intentaré hacer los cultos cortos a poder ser. Ya sabes que el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Pero yo lo que no quiero es aburrirles. Miren, hay cultos que los vamos a hacer al revés. Y usted me dirá, ¿cómo que al revés? No quiero hacer cultos monótonos, vamos a hacer cultos sorprendentes, que ustedes no se lo van a esperar, nunca lo ha visto, no porque yo tenga más que nadie, no, sino conforme el Espíritu Santo vaya indicando, vamos a hacer cultos, ¿de acuerdo? Nunca esperes un culto encajonado, alabanza, predicación y fuera, alabanza, predicación y fuera, no, hay mucho más movimiento del Espíritu. Dios es mucho más grande de lo que yo sé o de lo que usted conoce. Amén. Dios te puede sorprender. Amén. En este culto. Así que no venga al culto a hacer. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios se merece lo mejor. Cuando hay que decir amén, hay que decir amén. Cuando hay que decir gloria a Dios, hay que decir gloria a Dios. Porque no se lo digo a cualquier hombre. Se lo digo a mi Señor y Salvador, Jesucristo, el que me ha salvado, en el nombre del Señor. Bueno, miren, hoy tengo una palabra para ministrar en esta tarde, ¿de acuerdo? Así que solamente les pido que ustedes escuchen, ¿de acuerdo? Yo soy muy sencillito. No soy un hermano tremendo, la palabra son muy sencillito. Es más, quiero ser sencillo. Porque es más importante que ustedes me entiendan a que predico predicaciones que digan es sincera, pero no lo entiendo. No, quiero que me entienda. Quiero que entienda el mensaje y me diga, hoy el Espíritu Santo me ha hablado a mi vida. ¡Aleluya! ¿De qué me sirve hablarte un mensaje que no lo entiendas y digas, eres un fiera, pastor? No, no soy un fiera. Porque mi deber es que tú entiendas el mensaje. Y a lo mejor el mensaje no te gusta. Pero es de Dios. Porque no podemos escoger lo que me gusta
lo que no me gusta. Lo que el Señor te deja hacer está bien, pero cuando Dios te exige, también está bien. Cuando Dios te dice, yo estoy contigo, está bien. Pero cuando Dios te dice, corrige tu camino, también está bien. Porque Dios me ama. Entonces, es bueno que nos traigamos la Biblia, tanto hermanos como hermanas. Así que no te dé tache ni vergüenza por la aplicación en el móvil, que no pasa nada. Te la traes, miras la Biblia y eso es hermoso, ¿de acuerdo? Así que el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11, ¿de acuerdo? Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11. Iba a leer unos versículos más hacia atrás, pero no por hacerme caso, voy a intentar hacer el consejo muy cortito, ¿de acuerdo? Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11. Encarcelados en Filipos. Y dice así: zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Decápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de aquella puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos había allí una mujer que se había reunido. Entonces aquella mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, está oyendo, y el Señor abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y dice la Biblia que ella los obligó a quedarse. Pero dice la Biblia, escuchen, que es a partir de aquí cuando empieza el mensaje. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. Y oyendo esto, hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió a la mujer y le dijo al espíritu inmundo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia: y salió en aquella misma hora. Viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al aforo ante las autoridades. Escuchen muy bien lo que dice. Se lo leo para que ustedes sepan un poco la historia, ¿de acuerdo? Y dice la Biblia que presentando los magistrados dijeron: estos hombres salieron siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito de hacer ni recibir, pues somos romanos. De tal manera, dice la Biblia, que se agolpó sobre ellos, contra ellos, los magistrados, rasgándose toda la ropa, dice, y ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, noten que explica, dice, mucho, dice, al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandate, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, dice la Biblia. Aquí viene el mensaje. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Por favor, inclinen su cerviz, vamos a orar un segundito. Y dígale por favor que el Señor me use para hablar a la congregación de los santos. Preséntenme, aleluya, y dígale: Señor, habla hoy a mi vida, aleluya. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu Santo. No me dejes solo, úsame para hablar a tu pueblo. Oh Señor, háblanos. Necesitamos tu palabra. Amén. 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 Tomen asiento. Perdonen, iglesia, que
haya leído tanto, pero es que quiero ustedes que sepan un poquito el trasfondo de la historia, ¿de acuerdo? Y yo se la voy a decir brevemente. Miren, Pablo y Silas emprenden su viaje misionero, de tal manera que dice la palabra en el capítulo 16, verso 6, que dice, atravesando Frigilia, la provincia de Galacia, dice que les fue prohibido, escuchen, les fue prohibido hablar por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, en Galacia. Ustedes se imaginan que ustedes harán, vamos a Lourdes a predicar el Evangelio, y que de repente el Espíritu Santo diga, no vais a predicar en Lourdes. O bueno, Señor, vamos a predicar a Murriana, y que diga el Espíritu Santo ahora, no vais a predicar en Murriana. ¿Cómo te quedarías? Dirías, Señor, no es normal, si tú me has dicho que predique, que usaré en Samaria hasta los confines de la tierra, donde sea, al vecino, a quien sea. Pero es que el Espíritu Santo tiene su propósito. Él sabe el mañana, el pasado, yo no. Él lo sabe todo. Hay a veces que Dios me ha dado un mensaje para un hermano y a veces queremos sonar campanica. El Señor me ha hablado, pero el Señor dice, calla, no se lo digas. Pero Señor, si yo he recibido un mensaje para el hermano Luis, pero me dice el Señor, calla, no se lo digas. ¿Por qué, Señor? Porque primero quiero que intercedas por él. No todo lo que se recibe se dice. Si no se administra, no sigo yo, si no se administra con la unción del Espíritu Santo, porque Él pondrá el día, el momento y el lugar para decirle. Porque Dios sabe el momento cuando estamos prestos para oír. No siempre estamos prestos para oír. A veces decimos, Señor, habla, habla, y Dios dice, pero si no me oyes, si estás más en tus quehaceres que en mis negocios. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque si no, no salgo. Miren, de tal manera que dice, bueno, Señor, si no me dejas predicar en Galacia, pues de acuerdo, pues me voy. Y dice la Biblia que se van hacia Asia. Y cuando habían llegado a Misia e intentaron ir a Bitinia, y dice, cuando llegan a Bitinia a predicar el Evangelio, le dice otra vez el Espíritu Santo, no vas a predicar. Señor, he ido allí, me dices que no. He ido a Misia, a Bitinia, y me dices que no. Y dice, pero por la noche, el Señor le dio una visión de un macedonio diciendo, ¡pasa! ¡Necesitamos ayuda! ¡Pasa! ¡Qué bien tener la dirección del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Qué bueno es que cuando quiere ir hacia la izquierda me diga el Señor, ve! Que cuando quiere ir hacia la derecha me diga, ve! Pero qué malo es cuando quiere ir hacia la derecha me diga el Espíritu Santo, hacia la derecha, y yo, vale, Señor, y voy hacia la izquierda. Qué malo es no obedecer a lo que el Señor nos demanda. Pero Pablo sabía obedecer. Es más, Dios usa a los que obedecen. Quiero que escuchen que noten ese detalle. Dios usa a los que obedecen. A los que obedecen. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, bueno, ¿qué creo en Dios? Sí, los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. Miren, de tal manera que cuando le da esa visión, lo hemos leído zarpando, dice la Biblia, hacia Troas, total, que llegaron a Decápolis, y cuando llegaron a Filipos, empiezan ese día de reposo a anunciar el Evangelio, y hay una mujer allí que escucha la palabra de tal manera que dice, y Dios abrió el corazón de esta mujer, que recibió el Evangelio, ella en su casa, de tal manera que fueron bautizados, no obligó. Pero pasando un día hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Noten, los demonios pueden adivinar, tienen espíritu de adivinación, pero no saben el futuro. Dios sí que sabe todo. Amén. De tal manera que dicen, estos son hombres del Dios Altísimo y os predican, lo quiere decir de otra manera, las buenas nuevas de salvación. ¿Había mentido? Ese espíritu de adivinación no estaba diciendo la verdad. Eran siervos del Altísimo, sí. Estaban diciendo que estaban anunciando el Evangelio real, sí. Pero dice, pero desagradando a Dios, desagradando a Pablo de alguna manera. Le dijo a la mujer, sal fuera del cuerpo en el nombre de Jesús. Porque tampoco permitimos, hay demonios que
intentan ensalzar para que te envanezcas y te lo creas un poco. Pero no queremos que ningún demonio nos alabe. No queremos. Delante del Señor nos tenemos que postrar y decir: Señor, soy un siervo inútil. Soy un siervo inútil, que lo que tú me has mandado, eso es lo que he hecho. No he hecho nada. No nos creamos tanto que no somos nada, como decía el otro día el pastor Gabriel. La Biblia dice que no tengamos más alto concepto que ninguno, sino que debemos de tener. Que yo, Juanito, ¿no es? Ven para acá, ven por acá, ven. Te he escogido a ti porque eres más pequeño que yo. Vale, ponte aquí. ¿Quién es más alto? ¿Él? No. ¿Y si yo dijera ahora yo? ¿Y si yo dijera yo ahora? No, yo soy más alto que él. ¿Ustedes qué van a ver, la verdad? Entonces, yo tengo que reconocer que soy más bajo que él. Pero escuchen, pero Dios ama igual a él que a mí. Y yo le tengo que amar a él y él me tiene que amar a mí. Y esto, ¿sabes cómo se llama? Evangelio. Evangelio. Que no hay nadie más grande que nadie en Dios. Que somos todos iguales. Que yo tengo más años que tú, que yo sé más Biblia que tú, que yo tengo más dinero que tú. Ojalá te dé el Señor más. Pero yo tengo a Cristo en mi casa y yo no hago nada sin que Él me lo diga. Porque Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracias a los humildes. Amén. De tal manera, hermanos, que por esta causa, ahora escuchen, porque quiero entrarles dentro del mensaje, escúchenme. O sea, quiero anunciar el Evangelio, me lo prohíbes. Quiero pronunciar el Evangelio en Asia Menor, me lo prohíbes. De tal manera que me das una visión, entro en tu propósito. De tal manera que me empieza allí, anuncio el Evangelio, una joven se convierte, su casa también. Hay un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo sale, la libero, Señor. Y ahora resulta que los magistrados me hacen una reunión, escuchen, y dicen, y me azotaron a los dos. Y dicen, y no poco. Cuando detallan no poco, es que le azotaron demasiado, más de lo normal. Y dicen, ¿por qué hacéis vosotros aquí? Le dicen, siendo judíos. Pero no es así. Pablo tenía comprada la ciudadanía romana. Cuando Pablo dijo, soy romano, se asustaron, lo tiraron de noche. Escuchen. Y ahora dice la Biblia, azotados. A mí nunca me han azotado, ni a usted tampoco, pero debe de doler, ¿eh? Hay un texto bíblico que dice, y le azotaron con vara, bastante. Escuchen, cuando te golpean con una vara, te dejan el corazón. Cuando te pegan con los latigazos, te duele por fuera y por dentro de la piel. Porque ustedes saben lo de Cristo, que había soldados que tenían esos de hueso, de marfil, que rasgaban. Por eso dice Isaías que las espaldas de nuestro Señor Jesucristo eran como surcos de sangre, porque desgarraban la piel. Ahora dice la Biblia que fueron azotados. Escuchen un momento. Y ahora los meten en la cárcel de más adentro. Escuchen. Y ahora dice la Biblia, atados con grilletes en las muñecas de manos y de pies. Escuchen, en la cárcel de más adentro, no como ahora, que le llevan a usted a mí a un calabozo y tenemos un calabozo pequeñico, pero con una camilla. Por dentro del humano está cómodo, allí no. Escuchen, era todo de piedra. Estamos hablando de hacer más, de aquel tiempo de 2000 años, ¿eh? Había humedad, había bichitos, había ratitas. Escúchenme, en ese calabozo tendría usted una bombilla. En el calabozo había oscuridad total. Se iba con un candelabro de eso, como digo yo, no hay linternas ahora, pero cogían allí y con eso se podían ver. A ciegas. Escuchen. Y dice la Biblia que ellos, estando, entonces, dice la Biblia que a medianoche estaban. Este es el suelo, sentados en el suelo, atados así, con un grillete en la pared, otro grillete en la pared y unos grilletes en la mano. Y todo el cuerpo golpeado. De noche, no se ven. Y ahora el uno al otro se miran y dicen, ¿cantamos?
¿Cantamos? ¡Vamos a adorar! ¡Vamos a adorar! Escuchen. Si a usted, por predicar el Evangelio o anunciar el Evangelio, le golpean, usted tendría muchas quejas. Usted ahora se anuncia el Evangelio y dice el Señor, vete y habla a ese. Y tú dices, Señor, vale, ¿qué le digo? Dile que yo le amo, porque lo que le digo vive en Jehová, en cuya presencia estoy, que esto ha pasado. Vete y dile que le amo. Señor, ¿a quién? A esa persona que yo no conozco de nada. Va una mujer en mi iglesia, sale afuera y dice, oye, el Señor me ha dicho que te ama. Coge una persona de la calle y dice, ¿que el Señor me ama? Sí, sale y la hace ¡pum! Y le golpea a la hermana en el pecho. Y ella hace ¡pum! Pero Señor, si solamente le he dicho que le amo y me golpea. Y dice el Señor, y yo he dicho que me obedezcas. ¿Le obedecerías y sabes que te golpea? Le sacas a poner, dile, eres el vecino, dile que le ama. Y dice, oye, que el Señor te ama. Coge, ¿qué dices, hombre? ¡Pum! ¿Qué haces tú? No te entiendo, Señor, no me hable más. Pero ¿sabes qué? Ajotados, con grilletes. Posiblemente cuando se sentaron en el suelo, humedad, había agua, pero dice la Biblia, no se quejaron, adoraron. Noten, dice, empezaron a medianoche, oraron, Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, escuchen, y los presos oían. Escuchen, recuerden, una cárcel totalmente oscura. En las demás al fondo, dice la Biblia, escuchen, les dijeron, escuchen, cuando lo pongáis dentro, apresados con grilletes de pies y manos, poner centinelas. O sea, cuidarlos, que no salgan de prisión. ¿Cómo van a salir de prisión? Pero escuchen, dicen, los presos oían que los himnos, las alabanzas y la adoración. Ahora, yo tampoco nunca he estado en un calabozo ni preso, pero imagínense en aquella época. Yo estaría acostumbrado a escuchar quejas. Yo estaría escuchando gritos. Yo estaría escuchando, ¡quiero salir de aquí! ¡Socorro! ¡Me duele esto! Estarían acostumbrados a escuchar los demás presos, las quejas, las blasfemias de todos los demás. Lo que no era normal es que escucharon cánticos. No era normal que adoraran a Dios. Si saben que estaban azotados, si saben que estaban golpeados, que empezaron a cantar y a adorar. Es más, desde aquí le digo, cuando tengas aflicción, canta y adora. Porque hay algo que se está creando en nosotros con un peso de gloria. Que muchos verán que estamos en aflicción. Escuchen, muchos verán que estás pasando por problemas, pero tú cuando sales todos están esperando una queja. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se sucede? ¿Cómo está pasando en tu casa? Y más que una queja, y más que una blasfemia, no lo sé, más que cualquier cosa dirás, estoy bien en Dios. La gente va a decir, no te entiendo. Si hay enfermedad, si hay escasez, si tienes problemas, ¿cómo es que tú estás diciendo que todo está bien? Y tenemos que decir, es que hay alguien en mi casa que la guarda. Hay alguien que cuida mi salida y mi entrada. Desde ahora y para siempre. Él me ayuda. Él me levanta. Él me mantiene. Por eso, hoy estamos aquí gracias a Él. Gracias a Él estamos aquí, no por mis méritos, no porque yo sepa mucho, sino por su gracia. Por lo tanto, escuchen un momento. Javi, si estamos tú y yo presos, que nunca pase eso, fuera. Un ejemplo. Con permiso, hermano Luis, te voy a poner también dentro, ¿vale? Solo quiero que nos imaginemos. Ahora estamos los tres presos, ¿vale? Y ahora imagínate que nos ponemos a cantar. Pero dice la Biblia, escuchen muy bien lo que voy a decir. Mientras cantamos y adoramos, algo pasa. Y dice la Biblia, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Mientras cantamos y adoramos, hay un terremoto. Y ahora, ustedes han visto en la televisión cuando
cuando hay terremotos, de hecho hay uno que hay más de 800 muertos, más de 2000 desaparecidos en un pueblo que hay y demás. Bueno, cuando hay terremotos, se derrumban casas, se derrumban edificios y hay muchos muertos, ¿verdad? Escuchen, en este terremoto no se cayó ni una piedra. Este terremoto, ¿sabe lo que produjo? Se abrieron todas las puertas de la cárcel. Todos los grilletes que usted tiene, que Javi tiene y que yo tengo. De repente estamos así, mientras cantamos y adoramos, todas las puertas se abren, los grilletes, las cadenas se abren. ¿Qué haríamos yo y usted? Y los tres que haríamos corriendo. ¡Todos corren que se abren todas las puertas! Y usted me diría, me voy a de mi familia, me voy a de mi esposa. No, ninguno se salió. ¿Qué? Que aquel que había robado no quiso salir, el que había matado no quiso salir, aquel que había hecho 1000 cosas que por eso estaban presos, porque estaban presos porque habían hecho la maldad. Dice, y ningún preso se marchó. ¿Qué es lo que tiene Dios? Que cuando Dios despierte, todos tienen paz. De tal manera, escuchen, el terremoto hace ruido, ¿sí o no? Vale, pues dice la Biblia que el carcelero, que por eso era la visión, porque el carcelero estaba dependiendo de la guardia, de guardarlo. Voy a terminar rápido, ¿vale? El mensaje. Mientras él está durmiendo, porque se ha quedado allí el carcelero guardando a Pablo y Silas, dice la palabra del Señor que él se queda durmiendo y en ese terremoto no se despierta. ¿Cómo es posible? ¿Se dan de cuenta los detalles de Dios? Que logra que este hombre se duerme. ¿Y saben lo que hace? Que cuando se despierta, escuchen, ve todas las puertas de todas las cárceles abiertas, todas las cadenas, todos los grilletes en el suelo. Y dice que aquel centurión, viendo que no había nadie, cogió la espada. No hay nada para aquí. Cogió la espada y se quiso matar, porque él dependía de eso. Todos los presos dependían de él. De tal manera, escuchen este detalle. Cuando coge la espada y se va a matar, dice Pablo, alto, no te quites la vida, estamos todos aquí dentro. Escuchen, de las otras cárceles que estaban más hacia la calle, más hacia el final, entraron a la cárcel, a la última, a la que más olía, a la más perversa. Todos los presos entraron donde estaba Pablo y Silas, no quisieron desaparecer de la cárcel. Y dice la Biblia, escuchen, dice la Biblia, que aquel centurión, temblando, yendo hacia la cárcel, hacia adentro, dice temblando, pidió luz, cogió aquel candil, aquel candelabro, se acercó a ellos y le dijo, señores, escuchen, le dijo a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo para ser salvo? Hasta el carcelero se cumplió. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Gloria al Señor. Por eso dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí dentro. Y dice que él, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro de la cárcel temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? Más de uno nos tenemos que preguntar esta pregunta. ¿Qué debo para ser salvo? ¿Te lo has preguntado una vez? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La contestación se la dice Pablo. Pablo dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvos. Amén. Cuando dice tú y tu casa serás salvo, se refiere a que por medio de ti, hermana, hermano, si tú te conviertes, si oramos, si intercedemos y hacemos oraciones y ayunos, tarde o temprano la gracia del Señor cae sobre toda tu casa y tu casa se ha de convertir en fe. Eso se llama miseria. Por lo tanto, desde aquí te animo y te digo, aguanta, soporta, hermana, que Dios tiene que seguir convirtiendo, va a seguir tocando la puerta de tu casa, de tu familiar, de aquel que no está convertido. Sigue orando, sigue arrodillándote, porque esa semilla que estamos plantando de oración, muy pronto va a germinar. Muy pronto va a germinar.
De tal manera que este carcelero los llevó a su casa, le curó, le vendó, y dice la Biblia que mientras Pablo estaba ministrando la casa, toda la casa de aquel hombre romano se convirtieron al Señor. Esa era la visión. Escuchen, voy a decirlo. Benditas las aflicciones que reciban si otros reciben bien. Amén. Puedo recibir heridas, pero si una casa se convierte, esas heridas son bienvenidas. Amén. Todo lo que suframos por causa del Evangelio, si eso es lo que Dios quiere, no te preocupes, que lo que has sembrado lo recogerás con creces. Amén. Amén. Bueno, no les voy a dar más la tarde, puesto que, si Dios lo permite, vamos a estar más tiempo aquí ministrando la palabra. Amén. Espero haberle hecho bien, es lo que yo tenía en mi corazón, es lo que creo que el Señor hoy me ha puesto en mi mente. No, yo no busco ni los mejores mensajes para quedar bien, no busco ser un... no. Discúlpeme esta frase, lo voy a decir con cariño, ¿vale? No me malentiendan. No vengo a quedar bien con usted,